Bueno, vamos a comenzar la actividad, la mesa de hoy, perspectivas teórico-metodológicas para el análisis de las prácticas en la formación docente. Una iniciativa de Liliana Calderón, que forma parte de la comisión de la maestría en formación docente, que junto con los miembros de dicho espacio estuvimos discutiendo y trabajando en esta propuesta que les traemos en el día de hoy. Antes de comenzar, como habrán visto a lo largo de la semana UNIPE, hacemos una breve mención y recordatorio a la situación que estamos atravesando desde las universidades nacionales, y con esta mención queremos reforzar el esfuerzo, la lucha y el trabajo por el sostenimiento a la educación pública, el derecho a la educación superior y la defensa de la calidad educativa. Principalmente, y solo porque lo habrán escuchado ya a lo largo de otras actividades de la semana, el tema central es la estrategia que ha utilizado el gobierno nacional respecto del ajuste presupuestario que está haciendo sobre las universidades, que con la prórroga del presupuesto 2023 termina licuando el ingreso y el financiamiento de las universidades para cuestiones de infraestructura, para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en las universidades, para el fortalecimiento de la extensión universitaria, para el otorgamiento de las becas que se promueven desde estas unidades académicas, y también respecto de los salarios de los trabajadores de las universidades, que a lo largo de este tiempo se han visto reducidos en comparación con el 2023 en un 50% de su poder adquisitivo. Reconocemos también la importancia que ha tenido el pueblo argentino en manifestarse a favor del derecho a la educación, con las manifestaciones y las marchas que hubo multitudinarias tanto en abril como en octubre del 2024, y que sin embargo esto ha sido desoído por el poder ejecutivo de nuestro país, con lo cual establece una situación muy tensa que hoy, inclusive respecto de lo que está aconteciendo en el Congreso, respecto de también la manifestación de los jubilados, da cuenta de el desoír que tenemos en los órganos de gestión de nuestro país. Apelamos entonces, en palabras de nuestro gremio, en palabras de toda la comunidad educativa, no solo de la UNIPE, sino también de todo el conjunto de las universidades nacionales, en poder reforzar nuestro poder de lucha y garantizar los derechos a la educación. Con esto espero que podamos seguir estableciendo lazos para continuar con nuestra manifestación. Continúo entonces con el tema de hoy. Como les dije, la mesa va a versar sobre las perspectivas teórico-metodológicas para el análisis de las prácticas en la formación docente, y tenemos el agrado de contar con 3 especialistas en el campo. Por un lado, contamos con la presencia de Alicia Caporosi, que es doctora en Humanidades y Artes, con mención en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. También es profesora en Ciencias de la Educación de dicha unidad académica. Es diplomada superior en Ciencias Sociales, con mención en Currículum y Prácticas Escolares en Contextos desde Flaxo. Es maestra normal y coordina la maestría en prácticas docentes y en docencia en el campo de la formación en prácticas profesionales. También es directora de las especializaciones en práctica docente y enseñanza en la Escuela Media en la Universidad Nacional de Rosario. Alicia nos va a hablar sobre la formación en posgrados, carreras articuladas. Va a ser una de las primeras expositoras en poder abordar la temática de la mesa de hoy.
Luego va a continuar Liliana Calderón, que es docente investigadora de la casa, miembro de la Comisión de Maestría en Formación Docente, de la cual forma parte. Liliana es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad de Flaxo Argentina y profesora y licenciada en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesora en carreras de formación docente en nuestra unidad académica, el UNIPE, y sus tareas de investigación se enfocan en el análisis del trabajo docente y en los dispositivos de formación centrados en la lectura y la escritura. Liliana, después de Alicia, nos va a acompañar su exposición titulada con el nombre El trayecto de formación en el curso de la didáctica profesional en el marco de la maestría en formación docente de la UNIPE. Y seguido va a estar Andrea Steirbald, que es una maestranda de nuestra carrera, pero ya casi egresada, porque próximamente está su defensa de tesis, ya presentó, tiene los dictámenes y todo, así que es casi, pero necesita pasar por esa instancia. Es un gusto contar con la presencia de Andrea, siendo miembro como estudiante y representante de la maestría en formación docente. Ella es licenciada en educación con orientación en lengua y literatura por la Universidad Nacional de Quilmes, especialista en lectura, escritura y educación por Flaxo y magíster en gestión emprendedora en lectura y escritura, y diplomada en docencia universitaria de Claxo y en géneros femeninos y derechos humanos por la Universidad de Quilmes. Ella nos va a hablar sobre las estrategias metodológicas de la didáctica profesional, el interaccionismo como estrategia de investigación educativa. Bueno, hecha la presentación, cada expositora va a tener un promedio de 20 minutos para plantear el tema y después a través del chat o levantando la palabra vamos a poder abrir un espacio de intercambio y de reflexión sobre los temas que hoy nos convocan. Alicia, tenés la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación a UNIPE y a Liliana Calderón por haberse comunicado conmigo y bueno, tratamos de acordar el trabajo en esta mesa. Además, adhiero a todo lo que ha dicho Carolina en cuanto a las universidades, a la defensa de nuestra universidad pública, gratuita, de calidad, con acceso irrestricto para todos los estudiantes, para que todos tengamos derecho a asistir. Además, acompaño toda la lucha de los jubilados porque justamente soy una de ellas. Entonces, creo que, bueno, tomo esta participación de hoy en este lugar como actos de militancia, que es también estos espacios de defensa de la educación pública. Voy a compartir, a ver si sale como probamos hoy. Aquí está, a ver, un momentito, así no dejo de verlos. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces como anunció Carolina, me voy a dedicar en esta mesa a hablar de la formación en el posgrado y explicitar qué es esto de las carreras articuladas que venimos proponiendo desde hace ya unos años. Voy a tratar de hacer este recorrido, hacer la historización de la propuesta de estas carreras articuladas, incluso hay 3 carreras de posgrado, una especialización y 2 maestrías, pero que también está articulada con un tramo de formación que es una diplomatura de estudios avanzados. Voy a abordar cuestiones epistemológicas, curriculares, didácticas, metodológicas acerca de cómo sostenemos
y de cómo pensamos estas carreras articuladas, ¿no? E incluso esto de la revisión es siempre estar atentas a lo que va sucediendo e incluso poder tomar los resultados de las investigaciones que vamos haciendo al interior de estas carreras de posgrado. Y esto es todo un desafío, tratar de ver si podemos pensar en una didáctica para el posgrado. En cuanto a la historización de cómo comenzamos con esta propuesta, comenzamos armando, pensando y delineando una maestría académica, la maestría en práctica docente, por allá en el 2012. ¿Qué antecedentes fuimos tomando para poder armar esa maestría? El equipo, contamos con un equipo de docentes que estamos dedicados al campo de la práctica. Las nombro: Liliana Sanjurjo, Norma Placci y alguien que trabajó muchísimo, que es María Fernanda Foresi, y que esto vaya en homenaje a todo lo que ella ha aportado. En el mes de enero nos dejó. Es reciente, por eso mi emoción en esto. Nosotras decimos que venimos hace mucho tiempo trabajando en cuanto a la perspectiva epistemológica acerca de ese campo de la práctica. Y todo esto es lo que fuimos trabajando en configurar, en construir esos planes de estudio de las carreras. Como antecedente, lo que fuimos tomando fueron investigaciones que fueron tanto internacionales como nacionales acerca de estos estudios que como resultado toman los TMT. Es todo, cursan todo, aprueban todo el recorrido de la carrera, pero no presentan su tesis, es decir, no estarían en la instancia que está Andrea. Eso nos preocupaba mucho porque en ese entonces, por allá por el 2012, eso refería a un 99% de los que no presentaban sus trabajos finales, sus tesis, ¿no? Y además también fuimos incorporando como antecedente investigaciones que hacíamos como equipo e incluso ya nuestra experiencia en participar en diferentes carreras de posgrado que nos convocaban, ¿no? Y allí veíamos esto que estamos viendo en cuanto a la fragmentación en pensar a las carreras de posgrado. Cuando hablamos de las carreras articuladas, tienen que ver con esto que estoy mostrando. Es decir, allá en el 2014, comenzó a funcionar en el 2014, nosotros la presentamos en el 2012, la carrera, la maestría en práctica docente, que es académica, porque finaliza con un informe de investigación. En el 2019, que la presentamos antes, pero ahí comenzamos a funcionar al cursado de esta maestría, que es la maestría en docencia en el campo de la formación en prácticas profesionales. Es una maestría profesional. Desde el inicio, allá por el 2012, cuando presentamos la maestría en práctica docente, ya nosotros teníamos la intención de que tuviese
dos finalidades, una académica y la otra profesional. En ese momento nos orientaron que no estaban dadas las condiciones, sobre todo dentro de CONEAU, para que se pudiese aprobar de esa forma. Bueno, entonces hicimos el recorrido prácticamente de una cohorte en la maestría en práctica docente y ahí nos decidimos con la maestría en prácticas profesionales, en tanto la abríamos a todos aquellos docentes que enseñan prácticas profesionales, ¿sí? O sea, la mayoría de los docentes en las universidades. En el 2020 fue que nos decidimos a presentar la especialización en práctica docente. Siempre decimos que hicimos como si fuese el camino inverso, porque en general se empieza de la carrera más sencilla y se va complejizando. Nosotros directamente empezamos en la maestría y a partir de las experiencias que fuimos recogiendo, de las investigaciones que fuimos haciendo, nos dábamos cuenta que había muchos docentes que cursaban la maestría que hacían un grupo de seminarios, los aprobaban, se mostraban satisfechos con ese cursado, pero no llegaban a presentar el trabajo final. Entonces, pensar en la especialización, que tiene muchos menos seminarios, un tiempo de cursado de año y medio, 2, con el trabajo final. Entonces, allí fue que presentamos esa especialización. Estas carreras de posgrado se van articulando en tanto seminarios que se van acreditando. La especialización tiene 6 seminarios que se acreditan para las maestrías, e incluso las maestrías tienen 2 seminarios que se acreditan entre sí. En el 2021, año de pandemia aún, el inicio, la Universidad Nacional de Rosario abre la posibilidad de presentar diplomaturas. Entonces, allí presentamos la diplomatura de estudios avanzados en prácticas de acompañamiento a la formación, que tiene 3 seminarios de los 6 que tiene la especialización y de los otros que tienen las maestrías. Ya en ese momento, en el 2021, la diplomatura, que solo es aprobada por el Consejo Superior de la Universidad, la presentamos en modalidad a distancia. Y entre el 2021 y el 2023 presentamos en la modalidad a distancia las 3 carreras de posgrado que fueron aprobadas favorablemente por la evaluación que realiza CONEAU. Esto hizo que revisáramos permanentemente estas cuestiones que decimos epistemológicas, curriculares y didácticas, acerca de cómo tenemos en cuenta esa articulación al interior de cada carrera y también en la articulación de las 3 carreras y el trayecto formativo, acerca de la teoría, esa articulación, teoría práctica, realmente como un potente dispositivo curricular, en tanto a esa construcción didáctica que vamos haciendo de cómo vamos pensando el cursado de los seminarios, es decir, que tenga en consideración esa no fragmentación, que era lo que nosotros veíamos en las diferentes carreras que incluso nosotros participábamos como docentes.
Eso hizo y sigue haciendo que trabajemos sistemáticamente acerca de los procesos reflexivos, de cómo se va seleccionando, secuenciando y jerarquizando los contenidos en los diferentes seminarios, una articulación entre espacios curriculares y los trabajos finales de cada seminario, de cada espacio curricular, con ese trabajo final de la carrera, ya sea un proyecto de intervención, como es en la especialización, una investigación, como es en la maestría en práctica docente, y un informe de la intervención realizada en la maestría profesional. Y en la diplomatura lo que se hace es un trabajo integrador donde se relaciona el trabajo de los 3 seminarios con que cuenta la diplomatura. Eso hace el hecho de que los estudiantes decidan hacer ese recorrido, algunos no deciden hacer el recorrido desde la diplomatura, o algunos empiezan la especialización, otros deciden en un primer momento empezar por la maestría, pero cuando empiezan a darse cuenta que este recorrido de estos trabajos, principalmente de esta articulación en los trabajos finales de cada una tanto el trayecto como de las carreras, empiezan a apropiarse los mismos estudiantes de cómo van aprendiendo es decir, cómo se van apropiando de los conocimientos que se van poniendo a disposición de los estudiantes, pero además cómo se van apropiando de la escritura académica, que es uno de los temas que hace que no se presenten a veces los trabajos finales de los seminarios y el trabajo final de la carrera, ¿no? Otra de las cuestiones que también tenemos muy en cuenta es en las maestrías esta implementación de las jornadas que las llamamos de socialización, que son obligatorias curricularmente, hay una por año, y estos talleres de análisis que son talleres en los cuales nos ocupamos de comenzar a trabajar el avance de ese proceso investigativo y no quedar truncado solamente en la presentación del diseño, ya sea de la investigación o el proyecto de intervención. Y otra de las cuestiones que tomamos como destacable es el acompañamiento sistemático que hacemos, que a través de las carreras a distancia que nos permite incluir la figura y la tarea del tutor, realmente este acompañamiento sistemático habla de un gran trabajo de mediación. En cuanto a esto que he dado a llamar la revisión de lo realizado, es esta permanente vigilancia, tanto epistemológica como metodológica, como didáctica, acerca de cómo se van dando esa articulación al interior de la carrera, tanto al interior de la carrera como entre las carreras. Eso implica que tengamos sistemáticamente, periódicamente, reuniones con los docentes de los diferentes espacios. Entonces eso nos permite, por ejemplo, hacer reunión con los docentes de los talleres, tanto desde la diplomatura como en las otras carreras, e incluso hacer reuniones con docentes en cuanto a ver cómo vamos articulando
esos contenidos, ese trabajo final que se solicita en diferentes espacios curriculares. Ese seguimiento, ese acompañamiento, tanto con los docentes como con los estudiantes, es lo que nos estamos ahora estudiando y viendo en esta investigación que estamos haciendo alrededor de los procesos de construcción de conocimiento acerca de la práctica, que nos está dando estos resultados, remiten a que esos acompañamientos, seguimientos, hace que los estudiantes puedan presentar sus trabajos e incluso no solo de los seminarios, sino de las diferentes carreras y de la diplomatura. Bueno, lo que he hecho acá es un resumen en cuanto a la cantidad, por ejemplo, de graduados que tenemos a partir del cursado de 3 cohortes en la maestría en práctica docente, que es la académica, que es la que notamos que los estudiantes tardan más tiempo en realizar ese informe de investigación. Hay ya a esta altura 28 graduados y 4 informes de tesis que ya están prácticamente evaluados por los jurados. Y están cursando la 4ª cohorte. En la maestría en prácticas profesionales hay 4 graduados de la primera cohorte, han llegado a presentar ese trabajo final en un tiempo mucho menor que cuando hay que presentar informes de investigación. Estas cosas también nos van sirviendo como para ir comprendiendo qué es lo que sucede. Y ahí tenemos cursando la 2ª y la 3ª cohorte. En la especialización hay 2 cohortes, 14 graduados, 6 trabajos finales que también están ya prácticamente casi evaluados por los jurados, y se está cursando la 3ª y la 4ª cohorte. Y en la diplomatura, que desde el 2021 hasta ahora tuvimos 8 cohortes, muchísima gente opta por la diplomatura porque es corta, porque es rápida para poder tener esa certificación, ¿no? Y hay allí, fíjense, 110 graduados, ¿no? Y en este momento, bueno, tenemos 5 trabajos finales que están en proceso de evaluación. Y bueno, por eso tomamos esta frase de Dewey, ¿no? Porque él dice, bueno, hacemos algo a la cosa y después ella nos hace algo a la vez. Es decir, preocuparnos por el recorrido nos hace, es decir, en tal caso podríamos cuantificarlo, pero también podemos hablar de los procesos que los estudiantes hacen en cuanto a sus aprendizajes, ¿no? Y para seguir conversando y ya ir cerrando, decimos que qué cuestiones tenemos en cuenta en tanto poder empezar a pensar. ¿Hay una didáctica para el posgrado? Es decir, venimos ya hace un tiempo trabajando acerca de una didáctica profesional, es decir, cómo se enseñan las prácticas profesionales. Y ahora estamos pensando, es un gran desafío porque, es decir, esta cuestión de mirar el campo de la didáctica general y el de la didáctica específica es un gran desafío, tanto teórico como práctico. Y una de las cosas que estamos viendo es que
cuando ponemos atención en los modelos de enseñanza para adultos, porque parecería ser que hay por allí andando mitos como que los adultos no necesitan mediaciones, no necesitan acompañamiento, no necesita que pensemos cómo enseñar esos determinados contenidos, ¿no? Y esta cuestión tanto de la implicación, tanto del docente como la implicación de los propios estudiantes, ¿no? Y esto que nosotros tomamos como acompañamiento, como mediación, encontramos en Alicia Camillioni que lo dice, es decir, adherimos a sus palabras, por eso lo pusimos acá, ¿no? Ese maridaje, dice, entre imaginación y conocimiento, entre actividad y aprendizaje. Es decir, cuánto hay que prestar atención, estar atento a qué nos van diciendo los estudiantes, cómo van construyendo sus trabajos para que nosotros podamos ir pensando estos modelos que decimos de enseñanza. Decimos modelos por decirlo de una forma, podríamos decir maneras, formas, atenciones a esas actividades, nosotros en la distancia, tanto asincrónica como sincrónica. O sea, estas preocupaciones pedagógicas, epistemológicas, curriculares y didácticas siempre continúan en nuestro trabajo como equipo coordinador de las carreras articuladas, ¿no? Entonces, Un tiempo, Alicia, ¿eh? Sí, como síntesis y cierre, decimos que tenemos que estar muy atentos y revisar permanentemente las formas de enseñanza, porque los estudiantes son diversos, más allá de que sean adultos, seguimos siendo muy diversos. Los modos de relacionarse con el conocimiento, que también son diferentes, los formatos de los espacios curriculares, cómo los vamos pensando y articulando, y esa revisión sistemática del currículum, pero del currículo vivido. O sea, de ese maridaje, como dice Camillioni, acerca de entre la enseñanza y el aprendizaje. Por eso, bueno, acá el gran desafío y militancia también es gestar proyectos políticos pedagógicos que puedan enlazarnos y que puedan ir en estos tiempos también tan perversos y dolorosos en el campo de la educación y de nuestra vida cotidiana, es decir, poder ir gestándolo con otros, ¿no? Con los grupos de los dos propios docentes de las carreras, pero también con los estudiantes incluidos en esa gestación de los proyectos. Bueno, listo, hasta acá llegué. Muchísimas gracias, Alicia. Y según lo que hemos pautado, continúa Liliana Calderón. Lili, tiene esa palabra. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Sí, ahí vamos. Ahí vamos. Quiero ver si... Ahí va. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Me gusta este encuentro. Agradezco a todos los participantes. Veo ahí alumnos de la maestría. Ana Pereira, al director. Bueno, yo voy a adherir a las cuestiones que dijeron inicialmente a este panel, casi como un acto de militancia en este día tan difícil. Yo estoy acá en el centro de la batalla, a pocas cuadras del Congreso, así que puedo escuchar la represión y todo lo que se armó esta tarde. Y también no quiero dejar de mencionar la memoria de nuestra querida María Fernanda, que tantas cosas nos dejó, ¿no? Y tantas nos tenía que dejar. Pero bueno, es así. Así que bueno, yo me metí con una cuestión en esto que hablábamos con Alicia, cómo poder comunicar un poco
la cocina de lo que hacemos, ¿no? Hacemos en el posgrado, en la maestría, de formación docente y en el terreno de las prácticas. Voy a contarles un poco la génesis de la didáctica profesional dentro de la maestría de formación docente de la UNIPE, que no siempre fue maestría. Las versiones anteriores fueron como un largo proceso de diplomaturas que llevamos adelante y donde, bueno, actualmente, en la versión actual, la didáctica profesional forma parte de uno de los cursos teórico-prácticos que convive con las otras didácticas y que, bueno, ayer hicimos un despliegue en la mesa de lo que significa todo el engranaje de acompañamiento que tiene la maestría y que de alguna manera intentamos cada vez en estas distintas versiones articular, ¿no? Articular más acabadamente, buscando siempre procesos que sean de aprendizaje y redituables para nuestros estudiantes, para que lleguen al proceso de la tesis, que es finalmente el sentido por el que están acá, que siempre les decimos, quería contarles un poco acerca de la génesis. Por supuesto que voy a hablar en plural porque todo esto ha sido pensado siempre en conjunto con Ana Pereira, que es nuestra vicerrectora, colega, compañera, y bueno, quien levanta las banderas de la didáctica profesional por este lado. Trabajamos juntas en la idea, cuando nosotros tuvimos conocimiento de este campo amplio que es la didáctica profesional, que se desarrolla hace más de 20 años, cómo era, digamos, la didáctica profesional francófona que se desarrollaba en Francia, más o menos en el año 2010, tomamos contacto y empezamos a pensar cómo era un espacio curricular, cómo era este campo, poder transmitirlo en un espacio enseñable, como decimos, ¿no? Entonces, queríamos ahí sumar a los debates que se daban en nuestro país en torno de los modelos de la formación docente que también habían pensado Davini, Terigi, Dicker, y también a todo el debate de los procesos de profesionalización que se daban ya desde esa época bastante intensamente, y a la idea de la reflexividad, cómo la reflexividad acompaña la formación en las prácticas y cómo, digamos, un campo, un espacio muy redundante y muy interesante y que tiene distintas entradas. Entonces, desde ahí nos dedicamos en la época de la diplomatura como a intentar dialogar con estas problemáticas e ir instalando la didáctica profesional dentro de un espacio curricular. Así luego llegó la maestría, la primera versión de la maestría hacia el año 2015, que tuvo vigente hasta el año 2023, y ahí también, ya un poco más afianzadas en este terreno, pudimos concretar la compilación en el 2021 de un libro que recoge un poco todos los, digamos, los textos que anduvimos para poder ofrecerlos y para poder usarlos como literatura. Estábamos más preocupadas en esa época y en todo ese trayecto que la didáctica profesional ocupaba un solo espacio, el espacio introductorio en la maestría de formación docente, y luego era requerido como marco de los trabajos de tesis de los estudiantes, y esto generaba una serie de problemas, ¿sí? Primero porque era un campo novedoso, era un campo que los dejaba ahí como bastante confundidos, traía un conjunto de literatura y de conceptos que necesitaban ser como trabajados con tiempo, y bueno, y eso ellos tenían que retomar luego para sus procesos de tesis.
pero de todos modos trabajamos ahí intensamente en la idea de enfatizar ese dominio conceptual y poder trabajar con huellas de la actividad, como llamamos nosotros, con rastros de prácticas reales, ¿sí?, que teníamos en registros de investigaciones videofilmadas. Entonces, bastante tiempo transcurrió esto y de alguna manera se sobrellevaba, pero aportaba, escuchan el fondo, ¿no? O sea, aportaba, digamos, aportaba bastante discusión, pero traía todas estas tensiones. Recién en la maestría que comenzó en 2023, en la versión aprobada que comenzamos en el 2024, la didáctica profesional tiene ahí 12 espacios curriculares, lo cual nos ha permitido como un oxígeno y una distensión, me parece que, y nos permite también como proponer y llevar adelante como otros dispositivos que no sea que se salga del terreno más propedéutico, es decir, indicarles lo que tienen que hacer precisamente para trabajar en una práctica o haciendo análisis de la actividad docente. Entonces, un poco sobre eso quería contarles ahora, pero aclarar en términos muy generales, porque no me voy a detener en demasiadas explicaciones, qué propone la didáctica profesional y por qué significa un campo de alguna manera novedoso para trabajar con las prácticas docentes. Propone concretamente analizar el trabajo con vistas a la formación, sobre la idea de que resulta bastante difícil pensar una formación cuando no se ha analizado acabadamente cómo se resuelve el trabajo, ¿sí? La didáctica profesional ha sido empleada en diferentes campos del trabajo, en diferentes colectivos de trabajo, y de una manera bastante reciente es que se ha abocado o que tiene estudios sobre el trabajo docente, ¿sí? Entonces han sido más en el campo industrial, técnico, etcétera, los comienzos de la didáctica profesional, y abona fundamentalmente, esto lo voy a solo mencionar, en dos corrientes epistemológicas que se complementan entre sí, que es la tradición de la psicología del desarrollo, desde Piaget, Vygotsky y Vergniaud. Vergniaud va a ser uno de los primeros formuladores de la didáctica profesional, uno de sus ideólogos, junto con uno de nuestros autores, que fue quien lo enuncia por primera vez la didáctica profesional como disciplina, que es Pierre Pastré. Escribe con él y ha sido un discípulo de Vergniaud. Entonces, estos dos campos, el otro campo es la ergonomía o análisis del trabajo, de origen francófono, que abona en los trabajos de Leplat y de Ochanin, que es la ergonomía rusa, ¿sí?, con unos conceptos que también son fundamentales, que ahora voy a tratar de explicar, y que van a ensamblar entre sí. También toma de las didácticas disciplinares fundamentalmente las preocupaciones de Rousseau y la teoría de las situaciones didácticas y los conceptos fundamentalmente de medio y de medio adidáctico, ¿sí? Porque la didáctica profesional va a tratar de buscar ahí su unidad, más que en los saberes, en las situaciones, y es entonces que algún concepto de la teoría de las situaciones sirve acá como medio para la formación, ¿sí? Y también por la proveniencia de algunos de estos autores que provienen del campo de la formación de adultos. Entonces, ensambla diferentes cuestiones y diferentes marcos y va a llevar adelante como una propuesta de análisis del trabajo con vistas a la formación. Ellos van a diferenciar el trabajo docente dentro del conjunto de los trabajos como uno de los trabajos más difíciles, más complejos, ¿sí?, que significa la conducción de un entorno dinámico y que trabaja fundamentalmente con un objeto que significa
transformar, pero que no es directamente observable. Es decir, cuando un docente trabaja con las representaciones de los alumnos en miras a transmitir o construir ahí un saber. Entonces, hay toda una complejidad que ellos van a reconocer en el trabajo docente y que, bueno, se vuelve interesante a la luz de los modelos que están proponiendo. Entonces, ¿qué tuvimos nosotras como primer desafío, primera propuesta dentro de este marco para acercar a los docentes a las posibilidades del análisis de la actividad? Primero, que pudieran observar y analizar los conocimientos que los docentes producen en el ejercicio de su profesión, ¿sí? Y hacerlo de una manera, digamos, diferente a la que traían. Implicaba un cambio de posición porque buscábamos llevarlos a construir una posición analítica, ¿sí? Ligada a algunos recursos y modelos de la investigación. Estos fueron para ellos nuevos recursos, herramientas, siempre dentro del terreno de la novedad. Ellos recogemos de las memorias, de los trabajos prácticos que hacen, de las instancias reflexivas, siempre hay una cosa como de agobio en el primer vínculo con la didáctica profesional, pero a la vez, y ahí entra en tensión, una gran motivación por hacerse de algunos elementos de este campo para hacerlos funcionar en el análisis. Entonces también tenemos que lidiar ahí con todo el trabajo del sentido común, que significa mirar una práctica, generalmente es evaluarla, mirar, y siempre que se dice práctica, la mirada de los docentes está dirigida a los alumnos. Es difícil invitarlos a mirar, bueno, ¿qué hace efectivamente un docente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo lo define? Y es esa vuelta de mirada que significa también como una primera atracción que intentamos hacer desde el comienzo. Entonces, básicamente las dimensiones del modelo de análisis más canónico, porque este modelo admite diferentes entradas y tiene diferentes posibilidades, pero en el reconocimiento, por un lado, de la distinción entre lo que es la tarea y la actividad. Esto viene de los ergónomos. Esta distinción la plantean los ergónomos, la tarea como aquello que todo trabajador infiere o tiene conocimiento que tiene que hacer, ¿no? Entonces, aquello que generalmente está en documentos oficiales, en currículums, por ejemplo, en el campo de la docencia, y la actividad sería como la dimensión como más dinámica, más creativa del trabajo, todo lo que un trabajador pone a funcionar para poder realizar esa tarea. En el medio hay como otras categorías, como la tarea redefinida, porque obviamente nadie hace en su trabajo aquello que le piden o lo que esperan de uno, sino lo que uno interpreta que necesita o que debe hacer con las posibilidades que puede, etcétera, etcétera. Los otros elementos del modelo son la estructura conceptual, es decir, aquellos como elementos relevantes que se toman en una situación para disponerse a actuar. Es decir, como cada quien lee las situaciones, releva lo que es importante, ¿sí? Lo que considera importante, a lo que apuesta para poder actuar, y luego se dispone, por supuesto, a actuar, que sería a partir de lo que se llama el modelo operativo, que son los modos que tienen los trabajadores de aproximarse a esa estructura conceptual. La estructura conceptual, ellos dicen, siempre se define en algunos conceptos centrales, que son llamados los conceptos pragmáticos, en función de la clase de situaciones, porque las situaciones son distintas, en que se juegan esos conceptos. Es decir, ahí hay un relevamiento de qué es lo más importante para actuar cuando yo me dispongo a actuar. Y en función de eso voy a realizar mi tarea. El modelo operativo sería esa manera de aproximarme más o menos o completamente a la estructura conceptual que me definí.
Pero acá hay una cuestión que es bien interesante, porque acá decimos que está toda la dimensión creativa del trabajo, porque este modelo operativo no es, digamos, una caja de un software, ¿sí?, sino es como un conjunto vivido de cuestiones con las que nos aproximamos a la tarea, que está teñido y atravesado por el género, por los modos de hacer que tiene cada campo profesional, por esa suerte de memoria implícita, que si bien no la actualizamos verbalmente, la actuamos todo el tiempo para poder pertenecer a un campo profesional, a la experiencia que vamos adquiriendo, ¿sí? Y fundamentalmente al costado como menos visible o más implícito que tenemos, que son los juicios pragmáticos, según Pastré, que serían como las premisas que todos tenemos internalizadas, aunque sean verdaderas o no, pero que sostienen y determinan los distintos modos de hacer. Entonces la idea es que poder aproximarse con algunos modelos a estos implícitos de la profesión y de la actividad, significa, bueno, encontrar unos métodos que sean posibles, ¿sí? Entonces, acá se echa mano, porque después todo este proceso uno lo puede observar, por ejemplo, lo puede registrar. Generalmente se hace una videograbación para tener unas huellas lo más fieles posibles de lo que realmente se realiza en una tarea, y estas huellas son precisamente un material y un elemento fundamental para poder aproximarse con el otro componente que tiene el modelo, que es poder obtener la voz de aquel que realiza la acción, para poder conocer a través de un diálogo qué es lo que hace, cómo él lo piensa y cómo es que sostiene lo que sostiene, ¿sí? Para comprender, por eso, un poco más acabadamente, las lógicas que conforman su tarea. Entonces, bueno, en base a esta estructura hemos trabajado desde nuestras clases y, bueno, me estoy volviendo para atrás. Y hemos intentado ahí, hemos acercado, por supuesto, material para hacer jugar este conjunto de categorías, reconocerlas y poder tener una idea más acabada de lo que significa observar y comprender una práctica, para poder hacernos preguntas, para poder tener dispositivos o instrumentos para observar más detenidamente una práctica, y para orientar la mirada a esos observables a partir de los marcos teóricos que manejamos. Entonces ahí ponemos en juego una serie de herramientas que a veces son tediosas, pero que van acercando a la tarea de la investigación, porque ya no es el simple sentido común que se observa fugazmente un video y uno arriesga una opinión. Hacemos como un trabajo pormenorizado con algunas herramientas, como que reescriban o transcriban un audio, un video, que empiezan a tomar distancia, que elaboren una sinopsis, etcétera, etcétera. Es decir, que son herramientas de mediación que están al servicio de poder hacer un distanciamiento de esa práctica para poder observarla mejor, observarla en sus detalles y poder empezar a preguntarse acerca de las lógicas que guían esa acción, ¿sí? Entonces acá también vamos pensando de alguna manera ese sentido común de lo que está bien o está mal, y empezamos a trabajar con algunas preguntas que se suscitan alrededor de por qué lo habrá hecho, qué es lo que explica que hiciera lo que hace, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a abrir como unos posibles ahí en ese terreno. Por eso la didáctica profesional 1, que nos ha dado bastante oxígeno en este nuevo plan, ha sido, bueno, trabajar identificando los conceptos centrales de la didáctica profesional, pero también que puedan caracterizar una situación profesional cuando la miran de esta manera, detenidamente en un visionado,
pero que pueda identificar también aquellos momentos de la actividad en que lo que yo deseo hacer no responde a lo que quiero hacer porque no me salió, porque no pude desplegarlo como quería, porque no tuve el resultado que se esperaba. Y esos son momentos clave que nosotros vamos a recuperar luego como en incidentes o episodios críticos y significativos, porque tienen y alcanzan un potencial para poder empezar a desplegar ahí algunas cuestiones del aprendizaje. Por supuesto, también trabajamos para que puedan inferir en esas situaciones conceptos y juicios pragmáticos de la actividad docente que vamos analizando, y bueno, y de esa manera en la didáctica 1 se va armando como una lógica de una posición bastante más analítica. Por supuesto que la didáctica profesional siempre va a tener como una aspiración de construir una pedagogía de las situaciones, ¿sí? Sobre la idea de que los aprendizajes profesionales se generan por medio de situaciones, ¿sí? En esta lógica que decimos se salen un poco de los saberes, ¿sí? De lo que se aprende son los saberes, en las prácticas profesionales se aprenden situaciones típicas de la profesión, ¿sí? Y es esas situaciones las que nos interesa cómo destacar y poner en primer plano. Entonces dicen ellos, un trabajador es confrontado a una situación que constituye un problema y es precisamente buscando solucionar ese problema es que aprende a dominar una situación. Y allí hay como una primer clave para el aprendizaje. Es decir, cuando tengo un problema, y obviamente los docentes, ¿qué hacemos? Reajustamos, lo hacemos de otro modo, intentamos otras vías, renunciamos, postergamos, impedimos, ahí, etc. Pero esto es solamente, digamos, eso no tiene posibilidades de acceso si no es a través de una entrada metodológica que pueda abrir estos aprendizajes y trabajar con ellos para intentar que sean pensados, reflexionados, que la práctica pueda ser reelaborada y que tenga posibilidades ahí de abrirse a otros posibles modos de realizarlo, ¿sí? Entonces fíjense que bastante lejos va quedando la mirada evaluativa una vez que hacemos este recorrido, ¿sí? Porque empezamos a preguntarnos, empezamos a hipotetizar, empezamos a aproximarnos a otros modos de trabajar con las prácticas. Entonces, los principales desafíos que tiene este primer proceso va a ser, en primer lugar, ese pasaje de la mirada evaluativa de la práctica a una mirada más comprensiva de la práctica. Empiezan a ingresar un montón de otros elementos que antes no eran observados, ¿sí? Por nuestros estudiantes. El pasaje del describir al analizar una práctica. Ahí también hay un punto fundamental. En esto, describir es solo, bueno, muestro lo que hay, intento contar a alguien lo que se observa, etcétera, etcétera. En cambio, analizar es un juego diferente cuando empezamos a poner en relación diferentes aspectos y momentos de este proceso de la actividad. Entonces ahí, cuando tratamos de encontrar las lógicas que organizan esta actividad y sobre todo identificar las conceptualizaciones que se manejan en una actividad. Entonces, ¿cuáles son estos núcleos duros que subyacen en una práctica? ¿Por qué hay docentes que apuestan a que los alumnos pueden aprender y actúan en consecuencia, mientras otros docentes tienen de antemano la premisa, estos alumnos no pueden aprender, para ir a una observación ultra simplificada, por ejemplo? Entonces, esto moviliza dos modelos totalmente diferentes, ¿no? Pero estas premisas están como ancladas en la zona más sutil, digamos, de la actividad. Entonces, el otro gran desafío para volver y trabajar con las huellas de una actividad y poner en diálogo a un docente con su actividad consiste en ejercer el rol de mediador. Y ahí hay un trabajo bien complejo, ¿sí? Porque si yo quiero
conducir a un docente a un proceso de reelaboración de su práctica, abrir un potencial aprendizaje, ahí necesito ciertas habilidades como mediador, que son habilidades que hay que ir construyendo y que, bueno, el campo de la investigación tiene ahí bastante para hacer, pero fundamentalmente es el campo más discursivo, dialógico, de cómo instalo yo ahí una situación para poder conversar y dialogar con un docente en un proceso de confrontación. Porque casi una hora, Lili, discúlpame. Voy a hacer dos cosas más que me voy a parar. Evidentemente hay unos métodos que no es que los elija exclusivamente la didáctica profesional, sino que demuestran ser como los más efectivos a los fines de hacer estos retornos sobre la actividad, porque son los que más sistemáticamente se han desarrollado, tienen que ver con la clínica de la actividad y los métodos de autoconfrontación. Acá, bueno, hay como dos modelos, una autoconfrontación simple, cuando se trabaja con un trabajador, o un modelo más complejo de una autoconfrontación cruzada. Nuestros estudiantes trabajan básicamente en este de la autoconfrontación simple, porque ahí hay todo un potencial para el trabajo que intentamos desarrollar, ¿sí? Porque hay diferentes modos de aproximarse a la autoconfrontación y distintos modos de utilizarlos según los propósitos que tengamos. Bueno, voy a ir sorteando porque entonces pasamos, voy a contar brevemente esto y ya cierro. Pasamos a tener un espacio más este año 24, lo cual nos ha dado así como un gran oxígeno, pero ahí quisimos cambiar totalmente la idea más magistral del curso, taller, y llevarlos más a una idea de comunidad, donde todos trabajábamos. Entonces esa fue la propuesta de la didáctica 2, cuando empezamos, por supuesto que quería contar, y ahí Caro me pasó, la maestría tiene en la actualidad 30 ya tesis aprobadas, con lo cual para nosotros es un logro, pero que nos abastece de un trabajo local y de investigaciones que nosotros podemos reutilizar en nuestras cátedras. Es lo que intentamos hacer con Ana en la versión de la didáctica 2, y entonces utilizamos ahí un corpus de investigaciones que habían utilizado de diferente manera y en diferentes diseños la didáctica profesional. Y ahí trabajamos para ayudarlos a diferenciar los aportes que hacen al campo de la formación en el campo de la didáctica profesional. Trabajamos con la elaboración de cómo se elaboran técnicas de registro y de análisis de actividad docente situada, intensificando la idea de la autoconfrontación. Y también para que ellos vayan aproximando todo este trabajo a las lógicas que van planteando en sus propias investigaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos adelante, armamos la cátedra con 3 conversatorios, con una suerte de ateneos, y entonces invitamos directamente a los autores a dialogar con nuestros estudiantes. Pero por supuesto no era un diálogo así como muy horizontal, que fue muy preparado. Los estudiantes que están cursando leyeron previamente las tesis, armaron una serie de preguntas. La condición es que las preguntas fueran genuinas, que les preocuparan a ellos de cómo se construían los marcos de referencia y cómo se construía, digamos, el acceso y la metodología en las tesis que se ponían a disposición. Y luego armamos sesiones, así en cada una de las clases, sesiones donde se armaban diálogos muy horizontales, que resultaron muy enriquecedores, y entonces logramos esta idea de que todos participábamos en volviendo a revisar los campos, volviendo a revisar las lógicas con que se habían hecho las investigaciones, organizando nuestras preguntas
Y también aparecieron desde el alumnado preguntas mucho más interesantes quizás que las que podíamos formular nosotras o interpretar de esas tesis. Entonces, bueno, todo esto lo voy a pasar porque de alguna manera quería llegar por acá. Por supuesto que desde la didáctica 2 fuimos desplegando también como los nuevos caminos que se abren para pensar y para ensayar trabajos de investigación desde la didáctica profesional y la idea esta de analizar prácticas y trabajar con los docentes y no trabajar sobre los saberes de los docentes, ¿no? Entonces esta es como una premisa. La otra sería integrar el punto de vista de los profesionales con los que trabajamos para poder iluminar sus problemas y los problemas que ellos enfrentan. Tratar de comprender la actividad de los profesionales en situación que están marcados no solamente por el contexto, sino, como decíamos recién, por sus propias concepciones. También como introducir ahí toda esta tendencia profesionalizante hacia el costado de lo que llama una de las autoras emancipación profesional, que sería como una cierta autonomía, autorregulación sobre la idea del sujeto capaz, ¿no? Capaz de realizar sus prácticas, capaz de revisarlas y capaz de llevar adelante este tipo de análisis sobre su trabajo. Y ahí, bueno, tenemos las posibilidades, la necesidad de acudir a estos marcos conceptuales que se enriquecen, como vamos a ver ahora, Andrea nos va a plantear una de las posibilidades en que se abrieron ya posibilidades de estudios en las tesis que están en curso, ¿no? Algunas investigaciones que tienen que ver con codiseño, es decir, codiseñar con los docentes que son investigados, hacer estudios longitudinales que lleven más de una autoconfrontación y que esto pueda ir pensado más en un largo plazo. Obviamente que en el lapso que tienen las tesis están bastante acotados con estas cuestiones. También la posibilidad de diseñar intervenciones en las situaciones profesionales que se estudian para ponerlas a disposición de la formación. Y bueno, y el modelo que nos va a contar más anclado en el análisis micro de las interacciones de la clase, que nos va a contar ahora Andrea, que tiene que ver con el marco de la didáctica profesional. Bueno, yo voy dejando por acá. Les agradezco mucho y vamos a dejar de compartir. Gracias, Lili, por tu presentación y a continuación entonces seguimos con Andrea. Les recuerdo a los asistentes si quieren ir planteando preguntas en el chat para que sean recuperadas después de la exposición de Andrea y entablar un diálogo. Andrea, tenés la palabra. Espera que yo le tengo que compartir porque bajé pero no me estaría dejando. Bajé ¿ves? Acá tengo el power de Andrea. Está silenciada, Andrea, si querés activar tu micrófono. Perdón. Andrea, ¿puedes hablar a ver si sale tu sonido? Te voy a silenciar, Lili, porque para compartir no es necesario que estés activa. Por favor. A ver, Andrea, ¿puedes hablar? Porque no se te escucha. No sale tu sonido, Andrea, y tenés el micrófono abierto. Sí, Alejandro, hay asistencia, está fijado en el chat el enlace para que puedas registrarte. Está arriba de todo.
Gracias. Andrea, te vas a conectar por otra vía porque no se te escucha, ¿eh? ¿Sí? Bueno, mientras esperamos la conexión de Andrea, aprovechen como para, si quieren dejar alguna pregunta. El formulario lo acaban de compartir. A ver. Hola, Andrea. Ya estoy. Perfecto. Bueno, parece que era por el teléfono. No sé qué sucede, que la computadora no está funcionando muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lili, por compartirme el PowerPoint. Adhiero en principio a todas las manifestaciones y al ideario que creo que todos los presentes compartimos acerca de qué buscamos para el presente y el futuro, ¿no?, de nuestro país y sobre todo de todos los ciudadanos, ¿no? Así que en principio eso. Retomando lo que en algún sentido vienen trabajando tanto Alicia como Liliana, en el trabajo que creo que están viendo, si bien mi trabajo dista un poco del título del que presentamos hoy, porque como después van a ver, voy a presentar el título de mi tesis. La verdad es que el primer interés mío, y lo compartí con Liliana en las primeras ocasiones, tuvo que ver con pensar, luego de escuchar sobre todo en algunas oportunidades y con por ahí muchos, incluso videos, materiales de lectura, y tratar de entender este marco conceptual novedoso para mí como estudiante de un campo formativo como la didáctica profesional, me empezó a picotear en la cabeza, por decirlo así, la idea de trabajar con las tensiones docentes. Entonces, yo como vengo del campo de la lengua y de la literatura, me interesaba mucho la idea de Silvestre de que la literatura es un discurso no cooperativo per se, ¿no? Entonces, me preguntaba ahí cómo resolvía la tensión un docente que tiene que enseñar un discurso o que tiene que trabajar o abordar en clase un discurso no cooperativo per se. Eso en primera instancia, bueno, le fuimos dando forma y pensamos con el bagaje, ¿no?, del análisis del discurso, pensamos en ver con mayor detenimiento las interacciones. Entonces, bueno, no había, en principio para mí, no sentía que pudiera cuadrar en principio con la didáctica profesional. Tuve mis dudas, le di miles de vueltas. Bueno, Liliana vino a mi rescate aproximándome a textos que yo no conocía. Y bueno, y tal como dice la presentación, lo que me permitieron es echar mano de estrategias metodológicas que contemplaban el interaccionismo y que me permitían indagar aquello que yo quería ver, que era cómo un docente frente a un discurso no cooperativo con un estudiante acostumbrado a la lectura y la escritura. Todos decimos que los jóvenes leen y escriben quizás como nunca antes, pero sí es cierto que trabajan con formatos muy cooperativos y muy intuitivos. Entonces, ¿cómo el docente resolvía esa tensión? O sea, un estudiante acostumbrado a un discurso muy cooperativo, bueno, a primero leer
textos y quizás podemos poner la siguiente, claro, donde está el título de la tesis, que se los leo, que es Enseñar a leer y a escribir, gestos profesionales y reflexiones de un docente de literatura en la transición de la virtualidad a la presencialidad. Si interrumpimos en literatura, podemos ver el principio de la tesis. ¿Por qué? Porque esta tesis fue pensada y por eso tuvo que ser reformulada también metodológicamente, y ahí es donde se enfatizó mucho lo de la interacción. Tuvo que ser reformulada porque nos sorprendió la pandemia. En ese momento para mí fue y para muchos de los que estábamos cursando, fue todo un interrogante, cómo íbamos a poder analizar o investigar con los modelos de tesis que teníamos y con las experiencias hasta ese momento, cómo íbamos a poder investigar en una situación como la pandemia y la pospandemia. En ese momento, quizás una cuestión de coyuntura, por eso digo muchas veces lo metodológico, no muchas veces no, sino que lo metodológico es revisado y también se fortalece o a veces se debilita, muy a la luz de las cuestiones coyunturales. En nuestro caso, la cuestión, más en la segunda parte del nombre de la tesis, es de la virtualidad a la presencialidad plena, tenía que ver con un aspecto interesante, casi burocrático, que era conseguir las autorizaciones de las y los estudiantes. ¿Por qué? Porque venían llegando de a poco. Un día ibas y había uno, otro día ibas y había 3, otro día, y entonces todos los días teníamos nuevos estudiantes que por supuesto no tenían las autorizaciones. Entonces pasamos del formato de videograbación a un formato bastante complejo que fue, pero que bueno, que fortalecía este trabajo con el discurso, que fue la grabación de clases. Terminó siendo un estudio longitudinal de 22 clases, muy extenso, justamente porque esta transición implicaba que la dinámica de aula, hasta que se logró aceitar, pasó bastante tiempo, y eso tuvo también como bastante provecho, frustración, pero a la vez bastante provecho. Si pasamos por ahí a la siguiente, vamos a ver que nosotros lo que teníamos en principio era unos parámetros como muy anclados en la didáctica profesional y de los que acaba de explicar Liliana y sobre los que no versaré en profundidad, pero que se relacionaba mucho con el estudio que Liliana me había pasado, que era el estudio de Binatier, y un estudio, luego lo presentaré un poquito más en detenimiento, de Batchton y Solé, que lo que hacen es justamente trabajar con las interacciones y presentar, sobre todo en el caso de Binatier, un modelo en el que discriminaba el tipo de interacción y la podía prácticamente etiquetar, ¿no? Y entonces eso nos venía muy bien. Recordemos que Binatier la acaba de citar Liliana indirectamente cuando habla de esta posibilidad de aquel docente que puede describir su trabajo docente, o sea, en eso lo acompañamos nosotros metodológicamente, pero puede leer esa descripción, puede comprender esa descripción, puede hablar sobre esa descripción del trabajo docente, ¿no? Puede reflexionar sobre ese trabajo docente, logra lo que llamamos la conceptualización en la acción y, en consecuencia, si eso se hace un trabajo sistemático, puede llegar a lo que Binatier denomina emancipación profesional. Entonces íbamos en ese camino. Entonces, bueno, ¿cómo íbamos a hacer para indagar esas conceptualizaciones? Si pasamos a la siguiente, también sin hacer las diapositivas, son bastante net, como para que quede claro lo que por ahí venimos a mostrar. Lo que trabajamos es en la anterior,
sobre todo las situaciones, lo que llamamos las situaciones de enseñanza, y en esa conceptualización seguimos a Charlotte, quien plantea, y que también lo podemos traer en el día de hoy, que es una situación de interacción, ¿no? Donde hay un sujeto que es un profesional, que interactúa con un grupo docente y que ni más ni menos recibe un honorario por ese trabajo profesional. Entonces nos sirve para hablar de la situación en sí, o sea, la inmersión en aula, pero también para hablar del docente como un sujeto profesional. En la siguiente tenemos una cita que la podríamos completar con, dice en la siguiente diapositiva, el punto de vista crea el objeto, cosa que sabemos que el punto de vista crea el objeto. Esta es una cita de Ferdinand de Saussure, pero nosotros le vamos a agregar algo más y decimos también que como seguimos un modelo flexible y más en el espacio de transición, la verdad es que el abordaje metodológico no podía de ninguna manera estar determinado, o el camino investigativo no estaba determinado de antemano. Pero sí sabíamos y estábamos convencidas, Liliana más que yo, pero cuando lo empecé a mirar, la verdad es que empecé a darme cuenta que sí, y es el modelo que está en la siguiente diapositiva, que es el modelo EPR de Vinatier. O sea, Vinatier tiene varios trabajos. Este es un trabajo que ya tiene en 2013 en autoría individual, pero hay algunos otros trabajos. Esto ha sido trabajado también bastante en México. Tuvimos la suerte de tener una estancia virtual con una doctoranda de la Universidad de Baja California, con Ana Pereira y con Liliana, y eso ayudó mucho a analizar situaciones y me permitió practicar en colaboración con esta estudiante, practicar un poco la lectura de las situaciones que ella también tenía en pandemia. Así que estamos trabajando más o menos lo mismo, con la diferencia de que la de ella es una tesis doctoral. El modelo plantea que en las interrelaciones hay interrelaciones que se vuelcan o se inclinan hacia el modo epistémico, es decir, se centran en el tratamiento de saberes en general disciplinares, y en este caso nosotros nos volcábamos a cuánto de todas esas interacciones que nosotros registrábamos estaba volcado a la lectura y a la escritura, ¿no? Y también podría ser a saberes disciplinares de otras materias que se recuperaran, de filosofía, por ejemplo, esto no está acá, ¿no? Que tuvieran que ver con el origen y el conocimiento de lo literario, la postura de la enseñanza y de la escritura, y de otros saberes bien de corte epistémico, ¿no? En la segunda, que está representado por la P en el gráfico EPR, aparece el eje o la lógica pragmática, que tiene que ver más con la explicitación o no, en algunos casos, porque sabemos que existe un currículum oculto. Entonces a nivel de lo pragmático hay un montón de cosas que están sobreentendidas, ¿no? O están dadas como reglas conocidas, y muchas veces eso conduce a ruidos comunicacionales. Y bueno, y tenía que ver con los propósitos de las actividades de lectura y de escritura, con cuáles iban a ser las mediaciones. Sobre todo era muy importante cómo se iban a mediar, porque, bueno, esto fue una transición. Entonces nosotros registramos clases virtuales, clases presenciales, hibridación entre presencial y también virtual, ¿no?
También, por ejemplo, quienes hacían las mediaciones, estaba esto a nivel pragmático también era importante, lo hacía la biblioteca, entonces los textos debían ser cortos porque la biblioteca era la que gestionaba esos textos de toda la materia y si no era un trabajo inabordable, ¿no? Para 2 bibliotecarios, materializar o hacer circular todos los PDF de todas las materias para todos los alumnos era un trabajo imposible. Y después también todas las posturas, por eso se habla de posturas del profesor. La postura epistémica es una postura que se centra más en la conceptualización, la postura pragmática se centra más en la gestión de las actividades. Y por último, una que también apareció como súper relevante en el contexto, que no tenía la misma relevancia cuando empezamos con el diseño de la tesis, que es la relacional. Sabemos muy bien que en la vuelta a clases presenciales, porque clases siguió habiendo, ¿no? En el regreso a las clases presenciales y también en las virtuales, la cuestión relacional, cómo se sentían, los estados de ánimo, las normas y acuerdos de trabajo, incluso la postura de acercamiento, el preguntar cómo están la familia, tienen algún problema, ¿no? El canalizar o no eventos disruptivos fue muy importante. Entonces decidimos tomar este modelo para analizar los episodios. Teníamos que tener algún elemento riguroso para analizar episodios netamente discursivos, ¿no? En la siguiente, este material se complementó en la siguiente diapositiva. Este material se complementa con el material que ya mencioné con anterioridad, que habla de justamente del rol del docente, que el rol del docente obviamente tiene que ver con el tejido de las clases, es decir, cómo iba a enlazar las clases, ya no solo con el discurso no cooperativo, sino con el desafío que tenía al tener todos los días estudiantes nuevos que estaban leyendo fragmentos muy acotados de textos por esta gestión de biblioteca, cuáles iban a ser las posturas de andamiaje, ¿no? ¿Cuál iba a ser la atmósfera? Y en eso lo interrelacional aparecía como muy interesante. Y qué centro también iba a tener lo epistémico, es decir, específicamente la enseñanza de la lectura y de la escritura. Para mostrarles un ejemplo y que más o menos se vea cómo hicimos el análisis, acá el profesor hace un comentario, hace una intervención, ¿no? Es una interacción con los estudiantes. Y dice lo siguiente: bueno, antes de seguir, ¿alguna cosa que quieran agregar acá? ¿Alguna pregunta? No es difícil para nada, pero requiere, ¿saben lo que es difícil? Decir, bueno, voy una hora y media, voy a hacer un trabajo, buscar definiciones. A veces yo preferiría que en vez de que sea el 80% por parte de los profesores y 20% de los alumnos, sea 80% de los alumnos. Que lean después, más adelante, una parodia literaria. Entonces, acá lo que nosotros vemos y lo que nosotros analizamos es, en principio, este concepto que tiene el profesor, que nos parece en principio pertinente, que es el concepto de que está haciendo, él siente cierta frustración, ¿no? Y ahí es donde aborda la atención, luego él lo ve y hace un comentario, ¿no? Sobre esto, y dice, sí, yo veo que yo estoy haciendo, ¿no? Yo soy el que hace, el que se pone encima de la clase, y ellos tienen que hacer. Y está frustrado por eso, lo comenta varias veces, y los estudiantes le devuelven, ¿no? Cuestiones muy pragmáticas, ¿no? Esto también es pragmático, porque en realidad él está enunciando que quiere llegar a la parodia literaria, pero el enunciado no es netamente epistémico, él está enunciando lo que desea, lo que quisiera, y hasta incluso podría pensarse del tipo relacional. Es decir, yo estoy trabajando, pero acá no
no siento lo mismo, ¿no? Y bueno, los estudiantes le dicen, bueno, que el material que les da es aburrido, que no tiene la calidad de Netflix, ¿no? Cuestiones por el estilo, le devuelven, cosa que a él lo pone en tensión. Entonces, este episodio, donde él explicita, nosotros se lo presentamos, y bueno, y lo que el profesor nos termina diciendo es que él se da cuenta de que, me dice, sí, efectivamente, yo les había dado un video de mala calidad, con un audio de mala calidad. Y estos chicos, dice, estos estudiantes no sienten que eso sea una mediación, sino que sienten que eso, que para mí, digo, bueno, les subo un video y entonces les subo un video, ya están acostumbrados a los videos, y bueno, entonces van a leer la mala sangre en video en vez de leerlo, y termina diciendo, bueno, nos hicimos mala sangre con la mala sangre. Entonces dice, bueno, me doy cuenta que así no puedo dar la mala sangre, es más, no voy a dar la mala sangre, voy a abordar la parodia de otra manera, ¿no? Es un ejemplo en el que se ve la tensión surcada sobre todo a partir de lo pragmático y de la frustración que a él le genera no llegar a lo epistémico. Él siente que tiene que enseñar, él siente que tiene que llegar y él siente que no llega. Entonces lo que dice es, bueno, esto me parece que yo no lo voy a dar más. Me parece que yo tengo que ir por textos más cortos, por intervenciones más mediatizadas, por ya no la novela, ¿no? Empieza a reflexionar sobre algo que es la extensión de los textos muy extensos, ¿sí? ¿Y qué es un texto extenso para un estudiante de sexto año? Cosa que no dije. ¿Y cuán complejo es combinar dos variables, extensión y complejidad, ¿no? Si es una parodia extensa, 40 páginas es extenso en el contexto de regreso a la presencialidad, porque venían leyendo textos de menos de una página, porque era una página total lo que podían dar, o sea, textos cortos más las actividades, y la complejidad. Entonces dice, bueno, no puedo seguir dando extensión y complejidad, ¿no? Bueno, esto como sé André, que tenemos que ir terminando, ¿no? Sí, vamos Así a... que, Quedan bueno, 5 vamos, todavía, tenés, pero... sí, vamos a la siguiente, ¿no? Que es justamente la cuestión metodológica. Entonces, para todos aquellos que por ahí les interese la experiencia, que bueno, en nuestro caso estuvo surcada por un montón de cuestiones que a veces parecen frustrarnos, pero a veces nos llevan a un camino de encuentro de nuevas cosas o de búsqueda. Bueno, dicen que de toda crisis, ¿no? surge un camino posible. Bueno, nosotros tuvimos que ajustar porque surge el problema de investigación, que era el discurso no cooperativo, y la verdad que los chicos no leían y nosotros queríamos ponerle mucho énfasis a la escritura y terminó siendo un trabajo más sobre la no lectura, ¿no? Entonces, ahí nos cambió la investigación, el contexto nos cambió la investigación. Eso nos llevó a cambios de diseños, a cambio de diseño. El diseño tuvo que cambiarse, no era posible, no era coherente, ¿no? Y después también los propios hallazgos nos hicieron buscar el segundo texto que les mostré, que es un texto que trabajamos en francés con Liliana. Incluso nos llevó al último, que lo ofrezco simplemente en las conclusiones, Lili, que es... Sí, en el de las conclusiones, que es que el que está en el punto 4, lo que Niclot y Promonet, que son personas de la casa muy vinculadas con UNIPE, llaman desafección escolar, ¿no? Que es esta cuestión relacionada con cierta falta de encontrarle sentido a la propuesta que la escuela provee, ¿no?
Los otros ejes de la conclusión fue que evidentemente las clases, la mayor parte de las clases, el mayor porcentaje, casi un 70% de las clases transitaron por el eje pragmático, es decir, en interacciones que leemos, no, esto es largo, esto no lo entiendo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Y poco en lo conceptual, ¿no? Pero bueno, estaba sucediendo por lo menos esa tensión, lo que nos lleva, si unimos la primera y la última, a que la postura del docente que aparece no la teníamos previamente en el texto francés y es un docente negociador, ¿no? Que es algo como bastante novedoso, un docente que tiene que negociar como la mediación. Y creo que esto tiene que ver, y lo hablábamos, con una multiagenda docente y que se cuela en esa multiagenda docente, lo que también se cuela es lo que Byung-Chul Han, que es lo que usamos para el final, llama la sociedad del dato, ¿no? Y de la información, donde no hay tiempo para el detenimiento del discurso complejo, porque la sociedad en la que estamos inmersos nosotros y en la que han nacido y crecido los estudiantes que tenemos en la escuela secundaria, realmente, bueno, esos momentos no son promovidos, ¿no? El discurso es un discurso donde el deslizamiento en la pantalla es lo que acontece. Entonces, a lo que se enfrenta, la tensión que se enfrenta este docente enunciador, lo vemos en el 3, que es la resistencia a la propuesta docente, ¿no? In situ, lo que obliga también al docente al tejer y retejer las propuestas didácticas día a día, ¿no? Entonces, hay un docente, este docente negociador, es un docente que está todo el tiempo tejiendo, retejiendo y trabajando muy en función de los grupos y de los cambios en los grupos, porque si no, efectivamente no llega a esa lógica epistémica, que además es la que el sistema, ¿no? Y los diseños curriculares, sobre lo que los diseños curriculares están organizados, por lo menos hasta ahora. Estoy hablando particularmente de la provincia de Buenos Aires. Byung-Chul Han particularmente dice, en la sociedad de la información simplemente hay dos no hay. No tenemos tiempo para la acción racional. La coerción de acelerar la comunicación nos priva de la racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que él ve en la sociedad no es ajeno al escenario escolar y por lo tanto no es ajeno a la tarea del docente, que se convierte todo el tiempo en un negociador para que lo epistémico suceda. Y bueno, por si interesa, la última diapositiva que tenemos, son estos textos que por ahí no puse los de didáctica profesional porque ya creo que los conocemos todos. Puse sí el texto de Ocheton y Zule, el de Charlot, el de Han, el de Quebra-Torrecchione, quien es la que trabaja, Vinatier la toma por esto de las interacciones, Niclot y Promonet con la desafección escolar. Es un texto que está en francés, pero he encontrado una traducción, así que lo pueden usar también. Y el texto de Vinatier, que está en francés. No sé, Lili, si hay una traducción de ese texto, de Le Travail de l'enseignant. Algunos capítulos. Algunos capítulos. Una approche didactique vamos profesional. Cerrando. Sí. Con eso ya está. Ya estamos, Buenísimo. Así que bueno, agradezco a todos los que han escuchado atentamente esta exposición. Muchas gracias, Andrea. No, de nada. Muchas gracias. Bueno, dejo de presentar. Tenemos algunos minutitos por si quieren hacer comentarios, algunas preguntas, lo que ustedes necesiten. Queda grabada en el texto.
están pidiendo la frase final. Ah, la de Bill Jung. El texto Sinfocracia está disponible digitalmente, para mí es imperdible. A ver si lo tengo por acá el libro. Creo que lo tengo por acá. Acá Bueno, a mano. de todos modos la frase queda ahí. Tono, ¿algún comentario, Ana? Este es el libro. La infocracia. Bien. Uh-huh. No, para mí es solo decirles que es excelentes presentaciones. La verdad que es como muy, muy fructífero, muy interesante escuchar todo lo que con el tiempo hemos ido desplegando en el campo, bueno, del análisis de la actividad y de su inserción como perspectiva de formación. Y me parece que las vinculaciones que también se van construyendo con otras universidades que trabajan hace mucho tiempo en esta dirección, con la perspectiva francesa, es una red que entiendo que tenemos que solidificar, hacerla crecer. Bueno, algo de eso es lo que estamos intentando a través de la plataforma, pero por supuesto ese es un proyecto en curso, una plataforma en la que estamos tratando de incluir situaciones profesionales para ser usadas en el marco de la formación, un proyecto que prometemos presentar próximamente. Y creo que bueno, que esta área de la formación docente a través de la coordinación de Carlos Cavino promueva estos encuentros es absolutamente rico y fecundo, así que me alegro mucho de que este encuentro haya ocurrido, aún en este contexto tan triste. Una pregunta, Diana. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Es para vos y para la colega Stelbach, para Andrea. ¿Ustedes podrían precisar cuál es la contribución conceptual más relevante de Binatier para la didáctica profesional hoy? Wow. Sí, yo creo, no sé, Liliana, yo creo que esta idea de que el docente, dándose cuenta que un modelo como el de la didáctica profesional le permite conceptualizar en la acción, y esto que ella dice, lograr cierta, me parece que emancipación profesional se refiere a pensar la relación frustración-emancipación. Me parece que primero el análisis de qué efectivamente, ella retoma a Erving Goffman, y ver qué efectivamente sucede a nivel más fino, la sintonía más fina en la situación de enseñanza. Y por otro lado, me parece que es esto, retomar la idea de sujeto capaz, de pensar la emancipación, de reivindicar el lugar docente y de darse cuenta que es un trabajo sobre el que se puede pensar, reflexionar y que se puede aprender día a día. Creo que eso en términos generales, ¿no? En términos metodológicos, me parece esto, ¿no? La sintonía fina de las tensiones y de las huellas que esas tensiones se ven en el aula, me parece. Ahora, desde ese punto de vista que estás mencionando, yo estoy completamente de acuerdo. ¿No ves que hay una relación muy estrecha
con la clínica de la actividad? Porque creo que Clot es el único autor que yo sepa, que se ha metido con el mundo emocional de las prácticas docentes de una manera tan estricta, desde un ángulo clínico casi, digamos. Me parece que ahí hay una relación bien interesante. ¿Cómo la ves? No sé, Lili, ¿vas vos? No, dale. No, que a mí me parece que justamente la coyuntura de la pandemia le hace sentido, y me parece que sí, que la relación es clara, que el componente emocional aparece ahí como puesto sobre relieve, ¿no? Y que me parece que esto también es toda una línea de investigación, así como hay estudios incluso sobre que en algún momento los he leído pero no los he incorporado, sobre que lo tiene, Zule lo tiene en un texto donde hace una taxonomía de los gestos profesionales y habla del humor. Y el resultado del humor en la clase, del buen humor y de la atmósfera. Yo creo que sí, que hay una relación y que sería interesante estudiar también esa línea, ¿no? De lo vincular y de las posibilidades que están más allá de por ahí lo que muchas veces se nos ha enseñado tradicionalmente, ¿no? A todos los que aprendimos la carrera docente, y que muchos lo hacemos, pero lo hacemos sin reflexionar sobre la estructura conceptual, por ejemplo, de un profesor al que le han dicho, esto me dijo una vez una estudiante, que no faltaba nunca a las clases del profesor de química, una estudiante de este sexto año, porque el profesor de sexto año, la verdad es que la hacía sentir bien y la pasaba muy bien en el aula. Así que sí, creo que sí. Sí, yo lo digo con cierta intencionalidad, porque así como el arte profesional ha luchado contra el dualismo de práctica y teoría, hay un dualismo entre conceptualización y emoción. Uh-huh. Hay un intelectualismo, digamos, muy fuerte todavía en las investigaciones, porque no es un componente lo afectivo, es estructurante de la actividad conceptual. Entonces, meter el dedo ahí me parece que abriría un campo interesantísimo para avanzar en la situación docente, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que este tema, lo que nos trae el modelo de Minatier es la posibilidad de percatarnos con este fino análisis, este microanálisis de las interacciones, porque lo epistémico no acontece como si lo epistémico debiera acontecer desprovisto de las condiciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que lo que hace es llamar la atención fuertemente, porque la mayor parte de las interacciones que acontecen en estas clases tienen que ver con lo pragmático, con hacer y con un voluntarismo del docente que dicen, che, yo estoy haciendo el 80 y ustedes el 20. Yo quisiera, y hay un deseo ahí, y el deseo yo también lo incluyo dentro de este componente afectivo, lo que todos deseamos. Como docente desea invertir esa proporción, ¿sí? Y esa proporción no se invierte sola. Es decir, ahí hay un laburo con los docentes fuerte que hay que hacer, hay que trabajar, y en eso me parece que consiste algo en lo que hablábamos Alicia y yo cuando pergeñábamos un poco este panel, que era como meternos en las lógicas pedagógicas del posgrado, para no pensar que porque estamos en un posgrado estamos pensando en cuestiones desprovistas de la afectividad, del acompañamiento, de la comprensión del otro, ¿no? Entonces, bueno, no, eso nos motorizaba cuando armábamos un poco esta conversación, ¿no? Y me parece que la gran crisis de la escuela secundaria pasa por ahí, ¿no? Radica ahí. Está fuertemente en ese intelectualismo, sigue todavía con esa tradición
enciclopedista. Disciplinar, enciclopedista y una matriz como disciplinar muy donde parecería que la razón y la afectividad van por dos caminos diferentes, ¿no? Hannah Arendt justamente dice, es decir, impulsa, quiere, en un momento dice, una razón apasionada, ¿no? Es decir, esto último que contaba Andrea, de que por qué un estudiante seguía yendo a una clase, porque justamente ese profesor hacía algo, seguramente, que provocaba a ese alumno, lo interpelaba para que estuviera. Y seguramente que tiene que ver con los modos de relación. Esta cuestión de empezar a mirar cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con el otro y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el conocimiento. Y eso en general, en los posgrados se deja muy de lado. Justamente esas son las cuestiones que se están viendo, que aquellos posgrados en los cuales nos preocupamos y tenemos en cuenta estos modos de relación, tanto entre los sujetos como con el conocimiento, vemos que esos estudiantes van culminando, porque es frustrante para los estudiantes en el posgrado hacer el cursado, aprobar los diferentes espacios y no terminar. Claro, es una cuestión que incluso también hay estudios que se hace, qué pasa con aquellos que están becados, porque una de las cuestiones que tienen que ver, y muy fuerte en nuestro país, son las condiciones en que se cursan los posgrados, ¿no? En general, la mayoría, porque los becados son muy poquitos, la mayoría trabaja mucho y cursa el posgrado, es decir, tiene que estudiar, sentarse a leer, producir escrituras, a la par de que cuántas horas trabaja por semana. Entonces, ¿qué días le quedan? En general le quedan el fin de semana. Entonces, para poder cursar una carrera de posgrado, ¿qué hacen? Dejan su vida privada de lado. Sí. Es complejo, pero por eso, ante esa complejidad, nosotras sostenemos que, como lo hacen ustedes, lo han mostrado también ustedes, es decir, esta preocupación por cómo mediamos con esos estudiantes, ¿no? ¿Cómo acompañamos, cómo hacemos para que se vinculen con el conocimiento, con los otros, con un proceso investigativo, ¿no? Con lo que implica el proceso de investigación. Así es. Bueno. ¿Puedo agregar una última cosa? Claro. Me parece sustantivo el tema de la memoria en ese sentido. En mi memoria, que es casi un ensayo, bueno, con lo que trabajo es con la frustración, con todo lo que fue pasando, que me fue frustrando, entre ellas la pandemia, el no poder videograbar, el no poder conseguir las autorizaciones, ¿no? Y que fueron todas cuestiones de emoción y en las que Liliana me supo sostener, ¿no? Porque cuando yo caía, siempre digo, y está en la memoria, ella por ahí me mandaba un mensaje diciéndome, ya le vamos a encontrar la vuelta o lo que fuere, porque la verdad que fue una coyuntura muy difícil y la frustración era una emoción difícil de manejar para mí, ¿no? Habiendo puesto tanto trabajo, habiendo cursado tantos seminarios, habiendo hecho tantas cosas, tenía que modificar el proyecto, tenía que... Y entonces me parece que, bueno, el hecho de que la maestría también tenga una memoria como subgénero,
dentro del formato de presentación, me parece que es una vía de entrada para todo esto, ¿no? Para revisar, para hacer como protocolizar todo este ejercicio que hacemos todos los que cursamos la maestría en didáctica profesional. Y justamente, Andrea, te referís a una temática central en el acompañamiento, en la entrega de ese trabajo final de los posgrados, que es ese lugar que ocupa el director. Es decir, es esa relación que hay entre, por así decirlo, el dirigido y el que dirige, ¿no? ¿Qué pasa con esa construcción de ese lazo? ¿Cómo se hacen esos acompañamientos? Justamente las carreras de posgrado que tienen en cuenta esto también, es decir, es como que vamos, también lo vamos notando, es como que uno también va en cierta forma formando a ese director, ¿no? Porque no hay en nuestro país, y no sé si en algunos lugares, pero muy pocos en el mundo, que se dediquen a formar a los directores, porque tendrían que ser formados los directores para poder hacer este acompañamiento, que no es un acompañamiento, como recién decía Antonio, acerca de desde el intelectualismo. Es mucho más lo que el director pone en esa relación, que es lo que dice Andrea. Me contiene, juntas vamos buscando diferentes formas y diferentes soluciones. O sea, todo esto es lo que es la complejidad de una carrera de posgrado. Por eso me pareció interesante cuando Liliana nos hizo la propuesta, porque simplemente estoy como trayendo a este lugar las voces del equipo, que hace muchos años que venimos trabajando juntas y que estamos convencidas de esta mediación, de ese acompañamiento, y estamos totalmente convencidas que no se puede llevar adelante una investigación desde el intelectualismo, porque si no nos acerca más a otros enfoques con los cuales no estamos de acuerdo en la concepción de la práctica, ¿no? De la práctica docente en específico o en las prácticas profesionales, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos que abandonar esta burbuja y volver a la realidad. Exacto. Lamentablemente. Así que bueno, les agradezco mucho la participación y ahí nos seguimos viendo. Alicia, muchísimas gracias. Igual a ustedes, muchas gracias y un gustazo enorme haber participado. Nos vemos. Muchas gracias, adiós.